ustedes. Vamos a continuar con la presentación de proyectos y a continuación tenemos al doctor Noel, que nos va a presentar la elaboración de un glosario en el campo de la docencia y la investigación. Les pido un fuerte aplauso para recibirnos. Muchas gracias a Fusión y a todos ustedes. El proyecto de investigación que yo inscribí en el 2022 fue el glosario de docencia de investigación. Comento que esto es como parte de una estrategia global que tiene que ver con una propuesta que hice en el 2019 de el Observatorio de la Docencia Virtual. La idea de este observatorio era plantear toda una serie de actividades que iban a encajar en un proceso de desarrollo, de mejora de lo que estamos haciendo nosotros en nuestro programa y que pudiera tener efectos multiplicadores en otros espacios. El observatorio consideraba comunidades de aprendizaje, el lenguaje es muy importante, el lenguaje científico. Entonces, en esto había glosarios. De hecho, con anticipación hemos trabajado en el glosario de la docencia en la sociedad del conocimiento, el glosario de la docencia y educación 4.0, el glosario que se utilizó en los 2003 en las reformas del Instituto Politécnico Nacional, porque de alguna manera se han ido apuntalando toda una serie de elementos. En 1996 publiqué qué es un observatorio. Se han publicado 3 glosarios, uno lo publicó la Universidad de Valencia y ha tenido algún efecto en el sentido de darle una imagen al instituto, colaborar también en la comunidad politécnica, empezar a interesarse en algunos conceptos importantes que tendría que ver con la tecnología de la información y con los servicios de acceso a la información. Me tocó ser parte del proyecto de creación de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, y eso tenía que ver también con toda esta idea de ir transformando poco a poco. Alguien dice que estoy haciendo extensión universitaria, pero ya me siento más politécnico que universitario. Mi origen es la universidad, ¿no? Y ya me sé el duelo y ya se me olvidó el Goya. Entonces, es un poco tratar de apoyar, de aportar a una comunidad la experiencia que hemos tenido, las posibilidades que hemos tenido de aprender del propio instituto y de aprender de camino andado. He trabajado en diferentes instituciones, fui director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que ahora es parte del Instituto Politécnico Nacional. Participé en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en su nombre completo, en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la escuela, en la Universidad Metropolitana también, ¿no? Bueno, todo esto es parte de una experiencia y este glosario de docencia e investigación se suma a esa idea de trabajar con el lenguaje. Una de las grandes dificultades de la comunicación es precisamente el conocimiento de conceptos. La interdisciplinariedad no se puede lograr si no tenemos un elemento que nos sirva como mediador entre diferentes disciplinas. A partir de eso, este es uno más, porque ha habido con anterioridad, decía yo, otros glosarios. El objetivo que fijé para este propósito fue desarrollar un glosario en el campo de la docencia y la educación en el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque bueno, hay toda una serie de situaciones que hemos visto en la Academia de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica como parte de las necesidades que tiene esta academia para ubicarse en los programas de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es resolver ciertas problemáticas al interior de la academia, atender deficiencias que tenemos, y parte de eso se estampa en el programa de mejora que tenemos que elaborar para este propósito. Alma Benítez, Edgar Morales Botello y mi servidor participamos en el diseño del plan de mejora para nuestra maestría.
Y como parte de esto, se fijó el desarrollar un glosario, así que no es una idea individual, es parte de un grupo que trabaja para mejorar lo que se está haciendo. ¿Cuáles eran los objetivos específicos? Y de identificar la percepción de los docentes de la maestría con respecto a la pertinencia de un glosario en el campo de la docencia. Esto es, ¿qué piensan los docentes? ¿Cuál es su forma? ¿Cómo perciben ellos este problema de conceptos relacionados con la metodología? ¿Por qué el alumno se tarda mucho para entender conceptos que se supone ya conocen, que ya vieron en la licenciatura o que han visto en los primeros, desde que ingresan a la maestría? Identificar las necesidades de los docentes con respecto a los campos temáticos. Esto es parte de que creemos que sabemos todo, pero nos damos cuenta que tenemos algunas dificultades, tenemos lagunas, y es importante ponernos de acuerdo en qué debemos de desarrollar, qué tenemos que mejorar para poder superar deficiencias. Elaborar una bibliografía sobre literatura disponible referida a la introducción de herramientas terminológicas, un glosario, un diccionario, un léxico. Todo esto es una familia de herramientas terminológicas que sirven para dar cuenta de los conceptos que son importantes a una disciplina. La diferencia entre un diccionario y un glosario es que el glosario va enfocado a un campo específico, que en este caso es la confluencia entre la docencia y la investigación. ¿Qué pasó? No tenemos. Hay que tomar el curso. Se fácil jugar. Los de abajo apagan. Perdón. Bien, pero esto no es un problema local, es un problema que tienen diferentes centros educativos con respecto a la metodología de la investigación. Parece que es algo común y que es una responsabilidad de todas las instituciones de educación superior generar estos documentos que puedan, que sean consolidados los conocimientos a lo largo de un periodo escolar. Eso es la tesis, una investigación donde se van acumulando, se va demostrando el paso por la trayectoria por una institución académica. Bueno, Perdomo Flores refiere a una falta de correspondencia entre los objetivos específicos y los objetivos generales. Es algo que vemos aquí, la falta de congruencia cuando plantean sus trabajos de investigación. Y no solo entre objetivos, sino entre objetivos y las preguntas, entre los objetivos, las preguntas y la metodología. Son situaciones comunes que retrasan mucho el trabajo de desarrollo de la tesis y que es algo que podemos mejorar si tenemos herramientas para hacerlo. Esto de la presencia de la hipótesis en diversos casos, esta causa dificultades. Por ahí hay alguna razón. La educación es un campo donde el tipo de investigación va más hacia lo cualitativo. Y nosotros seguimos, de alguna manera, rumiando el positivismo. Pensamos tratando de aplicarle los números, los enfoques cuantitativos. Y nos causa mucho problema cuando tenemos que trabajar con cuestiones de tipo cualitativo, donde lo que hacemos es observar, interpretar lo que sienten, lo que piensan las personas. Errores en la coherencia, intra e interpárrafos, en la progresión temática y el uso de elementos de transición. Esto, aunque no es el tema, sí es importante. La redacción sigue siendo una de las grandes dificultades, aunque creo que es menos en nuestra área, en nuestra academia, es un problema que existe. Y de alguna manera también estaba trabajándose cuando hablé del observatorio, hablé de la necesidad de generar algunos tipos de eventos formativos. Recientemente fue de la inteligencia artificial, pero se ha enfocado, y ya viene el tercero, ciclo internacional de escritura y argumentación académica, que tiene que ver con ir solucionando problemas, apuntando a diferentes aspectos que se tocan en toda institución de educación superior
y que parece que están resueltos, pero que en la práctica nos damos cuenta de que tenemos mucho que aprender. Bueno, pasamos a la siguiente. La literatura hace referencia a muchos de los errores que se dan en el campo conceptual referentes a la metodología. Los errores de forma y fondo, entre los que destacan mal uso del sistema de referencias y errores de índole metodológico. No solo en el pregrado, sino en el posgrado, hay dificultades relacionadas con escasa formación en metodología y redacción de textos científicos. Esto es lo que dice la literatura después de que han hecho investigaciones amplias sobre los problemas que se presentan en cuanto al trabajo científico, a la metodología, al uso de la metodología científica. Pasamos a la siguiente. María Aiello Sindoni hizo un estudio muy amplio con respecto a problemas que tienen que ver con la metodología, con el trabajo de investigación. Y entonces refiere dos categorías importantes y que es algo que nos pasa también aquí. Hay estudiantes que ingresan en nuestro posgrado que no se titularon con una tesis, o sea, nunca hicieron un trabajo de tesis. Entonces no están preparados, no tienen los requisitos para abordar nuevos aprendizajes. Otros son las dificultades relacionadas con la deficiente comprensión de los conceptos fundamentales. Y aquí hay algo que es importante. Los conocen, los vivieron, y luego hay algo que se llama conocimiento inerte. Dejaron de utilizarlo como algo cotidiano y se olvidan, pierden la idea de lo que es esto. Hay la recomendación de, para que no se olvide, para que se apropien del conocimiento, tienen que aplicarlo y tienen que reflexionarlo. Esta es otra parte que tiene que atenderse. Nosotros estamos viendo la parte conceptual. Pasamos a la siguiente. Andoni también dice, hay importantes fallas en el uso del discurso argumentativo. Hay una inquietud común entre el grupo de tesistas que se investigaron, fue la dificultad para redactar. Sigue presente eso, siempre la redacción y la metodología. Pasamos a la siguiente. Chihuahuas. Aquí me falta lo importante que dicen. Los docentes, cuando nos reunimos para plantear soluciones a los problemas, han generado toda una serie de proyectos, de propuestas que están consignadas en nuestro plan de mejora. Una de esas fue disponer de elementos conceptuales que pudiéramos utilizar como herramientas para ayudar a los estudiantes a conocer, a apropiarse del lenguaje metodológico. Pasamos a la siguiente. Creo que nos saltamos una parte de la metodología. Para abordar una propuesta de solución a esto fue generar, por un lado, una guía para los estudiantes que tienen que ver paso a paso lo que es una tesis, una secuencia cronológica de cómo se hace un trabajo de investigación. Y la otra fue un glosario. ¿Cómo elaborar un glosario? Como metodología se tomó una doble decisión. Por una parte, captar la percepción de los docentes. Aquí hay una limitación. Estamos intentando captar lo que dicen los docentes de cómo interpretan el problema de los estudiantes. Pero dejamos de lado lo que piensan los estudiantes de todo esto, ¿no? Entonces, lo menciono porque es algo que tiene que complementarse. No es suficiente tener las ideas de los docentes sobre el problema, sino también saber qué piensan los estudiantes del problema que están viviendo. Pero en la segunda etapa, si te regresas, por favor. Se procedió a la elaboración del glosario. Esto parece sencillo, pero ambas cosas son bastante complicadas. Pasamos a la segunda. La etapa 1 consistió de 4 puntos.
Uno fue la descripción del escenario, ¿dónde estamos trabajando? ¿Quiénes somos? Y aquí hay una limitación también, estamos hablando de un programa pequeño que tiene pocos estudiantes, pocos docentes, y un primer ensayo es ver cómo estos docentes perciben el problema de la metodología por parte de sus estudiantes. Entonces, ¿cuáles son los modelos mentales que comparten sobre una situación que están viviendo a diario en la escuela? Para eso se diseñó y se aplicó un cuestionario muy breve, yo te lo muestro. El siguiente paso fue sistematizar y analizar los datos obtenidos. A partir de eso, se detectaron elementos del lenguaje que teníamos que trabajar. Pero aquí se dan dos cosas interesantes. Por un lado, uno es lo que pensamos como grupo y otro es lo que de manera personal vivimos y nos damos cuenta de la gran dificultad que tienen los estudiantes para apropiarse o para utilizar. Pasamos a la siguiente. La etapa 2 fue la búsqueda de información. En esta etapa se consultan glosarios, léxicos, diccionarios, trabajos ya hechos, lo que llaman fuentes secundarias de información, para ver cómo lo han trabajado ellos, para recuperar lo que sea pertinente para el glosario propio. Ubicación de los conceptos. ¿Qué conceptos son importantes a partir de lo que han dicho los docentes, de lo que recogimos de esas dos miradas? Una fue lo que dicen nuestros docentes y otra fue lo que registra la literatura. Sistematización de los términos a integrar en el glosario. Bien, aquí, aunque estamos utilizando un orden alfabético para presentar los términos que estamos considerando pertinentes, tiene una estructura, una doble estructura que está dada por referencias cruzadas o relaciones sindéticas. Estas referencias cruzadas nos permiten establecer relaciones semánticas entre los términos. Es que pueden ser hipónimos, términos genéricos a términos subordinados, términos preferidos a términos equivalentes, o relaciones de parecido de significado que son fáciles de detectar, pero que nos ayudan a tener un mayor dominio del lenguaje. Elaboración del primer borrador. Con lo que tenemos, elaboramos el primer borrador y pasamos a la revisión y corrección. El objetivo, el producto a presentar, en este caso, era glosario. La gran preocupación era tener un presentable, porque si no, íbamos a reprobar. Aquí, aunque tenemos un grupo de trabajo pequeño, estaba la doctora Erika Pineda Godoy. Cuando la doctora Pineda Godoy se va a otra institución, nos causa muchas dificultades porque es alguien muy capaz, con mucho tablas, y de pronto tiene mucho trabajo y es menos la posibilidad que tenemos de trabajar juntos. No obstante, es importante, seguimos trabajando y considero que lo primero que estamos haciendo es la entrada a un trabajo más formal y que deberá considerar otros elementos, porque no solo es registrar lo que dice un pequeño grupo, sino comparar con una base mayor que piensan a lo mejor en la Universidad Rosario Castellanos, que es donde está ahora la doctora Erika, y en otras instituciones que pudieran ser similares al programa que nosotros tenemos aquí en CIECAS. Pasamos al siguiente. Bueno, este es, luego les interesa conocer el cuestionario que utilizamos. Solo utilizamos 4 preguntas y a lo mejor teníamos posibilidad de hacer otras, pero no teníamos el tiempo para estar analizando todo y tenemos como tarea continuar el desarrollo de ese trabajo con otro tipo de herramientas y con otro tipo de instrumentos para captar datos. Bueno, ustedes pueden ver las preguntas allí, no las repito. Pasamos a la siguiente. Esas son las 4 preguntas. Un poco es, ¿qué piensas de esto?
y los docentes no todos respondieron, pero los que respondieron nos dieron elementos para ver por dónde íbamos a trabajar, un elemento de orientación, un elemento de contenido y una sugerencia de términos que deberíamos considerar dentro del glosario. Como respuesta, los docentes asumen que han identificado los problemas en cuanto a la parte conceptual en metodología, en cuanto al desarrollo de los trabajos de investigación. Y algo que está pasando es que no tienen un referente común. Hay interpretaciones inconsistentes, hay problemas de comprensión. Pasamos a la siguiente. ¿Qué dicen los docentes? Lo que ya hemos comentado, no todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de desarrollar una tesis. Hay una confusión frecuente entre referencia y bibliografía, aparato crítico y marco teórico, en cuanto a la formulación de objetivos de investigación. Es un poquito lo que dice también la literatura. Los estudiantes entienden cosas distintas. Para un mismo término hay distintas formas de entenderlo, ¿no? Y a veces erróneas. Pasamos al siguiente. ¿Qué sugieren los docentes? Bueno, ya decía yo que parte de ese programa había sido, vamos a hacer un glosario, vamos a hacer una guía, y hubo muchas otras propuestas, pero las que tienen que ver con la metodología son estas dos. El glosario, ¿qué nos va a dar el glosario? Pues nos da mayor seguridad, calidad y confianza en cuanto a las definiciones aceptadas y contar con un marco de referencia común. Aportar de manera significativa una ayuda para entender el significado y el uso de conceptos específicos. Y sería una herramienta de enorme utilidad para despejar dudas. Pero eso no es suficiente, ¿no? El glosario tiene que ser muy explícito, completo, claro, preciso, pero eso no garantiza nada. Entonces, una parte es eso, que se tendría que complementar con el trabajo del docente, que tendría que hacerlo, reflexionar sobre el trabajo, pero para el estudiante sería muy cómodo contar con una herramienta que les permite contrastar lo que dice el docente contra lo que dice la literatura. El glosario no es, se me ocurrió esto, es recoger conceptos, definiciones, propuestas de diferentes autores y conciliarlas bajo un esquema común. Entonces, esto ayuda no solo al estudiante, sino al docente. Pasamos a la siguiente. Se aprecia que las dificultades que refieren los docentes de la maestría tienen plena correspondencia con los resultados en la literatura. Para fines de este trabajo se atienden los problemas de orden conceptual, dificultades de comprensión de conceptos. Dejamos constancia de que la literatura refiere problemas de redacción, de construcción de textos, porque esto se tiene que atender y bueno, lo estamos atendiendo bajo otro concepto. Si quiere contar ahora el glosario, las descripciones, las referencias, el cómo se construyó, cómo está elaborado. Cada referencia puede estar construida a partir de 4 o 5 o 2 fuentes consultadas, y cada artículo del glosario tiene las referencias al final del trabajo, lo que permite ampliar la información para quien quiera hacerlo o confirmar la formalidad del trabajo. El glosario tiene arriba de 2000 definiciones y se consultaron 315 fuentes de información, entre glosarios, monografías y en algún caso videos. Es necesario darle una revisada y otra revisada y volverlo a revisar, porque compromete la imagen de la academia, pero también compromete la seriedad de un trabajo, implica necesariamente esa claridad conceptual y lo que decía yo, que completo y en algunos casos con indicaciones de cómo se hacen las cosas, ¿no?
cómo hacer. Ahí está. Bien, otra parte que quería comentarles es que al desarrollar esto y cuando se va a Ferican, esto se queda como parte de un proyecto mediante convenio, un proyecto institucional en el que compartimos experiencias la Universidad Rosario Castellanos y el Instituto. Nos da la posibilidad de trabajar muchas cosas, pero en este momento lo que necesitamos trabajar es precisamente el glosario y una parte de las memorias del segundo ciclo de escritura y habilitación académica. Es lo que hemos comprometido de manera inmediata. ¿Quieres pasar, por favor, a los términos? Bueno, hay una introducción donde se explica cómo se construyó, se hizo. Incluye una bibliografía. ¿Qué página está? Sí, síguelo bajando. Son 300 páginas de introducción y 205 de glosario, ¿no? No, Esas son las referencias de la presentación. Y bueno, aquí está ya el glosario, por favor. Así está en hacer el cañón para las torres. Pero Me gustaría que, si pudieras encontrar aprendizaje profundo. Cuando estamos elaborando esto, resulta que algunos términos con las nuevas tendencias se enciman los conceptos y entonces pareciera que genera una confusión entre lo que ya sabíamos y lo nuevo. Es el caso del aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo se ve como un enfoque o como una estrategia para generar, desarrollar habilidades cognitivas de mayor nivel y propiciar entonces la apropiación del aprendizaje. Aprender a aprender. Pero también dentro del lenguaje de la inteligencia artificial se habla del aprendizaje profundo como una relación que tiene que ver con la conexión de algoritmos para apropiarse de los conocimientos. Cuando nosotros consultamos el GPT, estamos trabajando con esto, con el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que tiene que ver cómo la máquina se va apropiando de tu propia experiencia y va enriqueciendo su base de datos, ¿no? Ahí está. Como ven, había que explicar esto. Tiene dos posibles acepciones. Uno tiene que ver con esta teoría o enfoque del aprendizaje profundo, que muchos la asignan a Biggs, pero hay autores anteriores que han trabajado esto. Biggs hace un desarrollo interesante y una aplicación que él va generando en educación superior. El aprendizaje profundo está hecho para desarrollar habilidades cognitivas de alto nivel en la educación superior, que es cuando se les puede exigir este tipo de ejercicio. Pero el aprendizaje en su segunda acepción, ahí se ve. Abajo. Ahí debe haber un 2 y un... Ahí está, no creo. Bueno, esto tiene, decía yo, más de 2000 términos. Cada término ha sido revisado y ha sido contrastado contra el original. Esto nos permite tener cierta seguridad respecto a la calidad de la definición. Las definiciones son generalmente sustantivos, de repente se nos coló algún verbo, pero ella hace un sustantivo y da el significado
más una explicación, más ejemplos en algunos casos, más las referencias cruzadas que nos permiten establecer la relación con otros términos como su guardafinidad. Y esto da una ordenación virtual distinta, ¿no? Si subes, por favor, un poco para mostrar alguna referencia cruzada. Soy medio invidente, ¿no? Entonces esto me cuesta mucho trabajo. Esto es importante, ¿no? Tratamos de incorporar algunas ilustraciones que nos permiten captar mejor la esencia del concepto. El árbol de problemas es interesante verlo en forma analógica con el árbol, las raíces, el tronco y las ramas. Las raíces son las causas, el tronco es el problema y las ramas son los efectos, las consecuencias. Esta es una forma de representar y de estudiar los problemas. Y aunque son pocas gráficas, es importante incluirlas por el valor que tienen para entender. A ver, adelante. Lo que quiero ver es un ejemplo de referencia cruzada para mostrarlas. Bueno, se supone que la mayoría de los términos tienen una referencia cruzada que está precedida de un BT o un B. Véase también o véase. Pero no veo ninguno. Por favor. Es que no veo aquí ninguna. Síguele recorriendo, por favor. Cuando hablamos, por ejemplo, de investigación cualitativa, hablamos de métodos cualitativos, hablamos de entrevistas, y lo que hace la referencia cruzada es hacer el envío de un término con el del que partimos hacia otros que tienen relación, de tal manera que establecemos una relación diferente, y que sería conveniente hacerlo así, la forma como se trabajan los sitios web que te envían de un punto a otro en función de la decisión del usuario. Ahí está. Véase también evaluación por expertos y también para académicos. Tienes un concepto y hay otros términos que tienen una relación directa con este. Aunque la intención es aportar lo más posible para que no se pierda un término que tiene relación con otros. Esa es parte de la riqueza del glosario. Y se dan cuenta, en algunos casos es muy amplia la definición, el artículo. Porque además de la definición, digo, lleva explicación, lleva ejemplos y lleva cómo se construye en algunos casos, ¿no? Ahora nos vamos hasta el final, donde están las referencias. Sí, te puedes ir hasta el hasta abajo están las referencias. Súbete. Bueno, esto lo estamos revisando, pero cada artículo tiene la referencia completa de donde se tomó, con la intención de dar crédito a quienes participaron en la definición. Aunque nosotros estamos haciendo una adecuación, una conciliación de diferentes interpretaciones, las tomamos de autores, y una parte es darle crédito y la otra parte es que el usuario, el autor, el lector tenga la posibilidad de irse a la fuente original. Este es el trabajo que estamos haciendo. Era el producto que tenemos que entregar, entonces es lo que más nos preocupaba. Asumo y estoy seguro que tenemos que escribir y desarrollar mucho trabajo alrededor de esto, porque la forma de construir y la forma de compartir, y algo que quizá no está implícito aquí, pero sí en la introducción, es la necesidad de colaborar.
de no limitarnos a nuestra interpretación personal, sino que esto puede ser un instrumento de diálogo, de interacción con otros investigadores y tener una fuente de enriquecimiento de este trabajo. Está en la introducción y esto es lo que yo podría decirles de cómo se ha avanzado en su trabajo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Pues vamos a iniciar la sesión de preguntas. ¿Quién quisiera abrir esta sesión? Por favor. Maestro, bueno, muy bien, doctor. ¿Este trabajo se podría aplicar como una unidad de aprendizaje o como un curso propedéutico? No sería una obra de consulta que podría servir para todo el programa. A mí me gustaría que se les diera una introducción acerca de esto a los participantes en las admisiones. Sería de muy buena ayuda para ellos, sobre todo los que nunca han hecho una tesis. La ambición es esta, que la Academia de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica comparte esto con otras instituciones y además de la propia, ¿no? Que podría ser una obra de consulta en el sitio del CIECAS, primero para los estudiantes de los distintos programas de la maestría y segundo, como una forma de colaborar con otras áreas. Sí. Licenciada Laura, por favor. Sí, felicidades por este trabajo. Tengo una duda. A la Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social le compete pues buscar la forma de que haya productos, obras publicadas que se registren ante el autor a favor del IPN, sobre todo si se trata de productos que derivan de un proyecto de investigación, pues es importante. ¿Hay algún estatus en materia de propiedad intelectual, concretamente de derechos de autor de esta obra? Y luego, lo deseable sería también buscar la publicación, aunque fuera a nivel de publicación electrónica, que sabemos por comunicados que es la forma que están priorizando. Pero lo primero, pues, es ver un tema de la propiedad intelectual, los derechos de autor. Bueno, les diría que a veces un trabajo es recopilación simplemente de lo que dije en otros. En este caso es una adecuación, una complementación, una reestructuración y es con todo derecho una obra original. Y en ese sentido, tanto la doctora Erika Pineda como un servidor podríamos y tenemos la intención de complementarlo, completarlo y registrarlo de derecho de autor bajo el esquema del Instituto Politécnico Nacional y también bajo, si se puede, bajo la licencia de acceso libre y gratuito, ¿no? Las Common Communication. Esto también sí se podría hacer bajo dos modalidades, la publicación impresa y el electrónico. Dice Laura, aunque sea, no, qué gusto sería, ¿no? Que sea en formato electrónico porque tiene un acceso mayor. Tengo como experiencia previa haber publicado varios glosarios, tanto en el instituto como en la Secretaría de Educación Pública, y pues los que más se manejan son los que aparecen en la red. Y esto es importante porque el Instituto Politécnico Nacional está rebotando en diferentes puntos y donde menos piensan ustedes, están consultando el glosario. Entonces, Doctora, ¿cuándo podemos empezar a ver el tema de los derechos de autor? Nomás cierro lo de la bibliografía que es al final y de inmediato. Pero ¿cuánto tiempo estima? Nos No, damos- pero es que nos para damos- mí los tiempos son importantes. Nos damos 15 días. Yo nada más quería tener como un parámetro. Muchas Y gracias. ya estoy comprometiendo a Erika. doctora Rocío, por Muchas favor. gracias. Muchas felicidades, Noé. Y me parece un trabajo muy interesante y de mucha utilidad. Más allá, digamos, del país.
Te quiero preguntar, las fuentes de las que abrevaron para los conceptos, para cada uno de los términos que ustedes están empleando, tienen que ver con la educación. Me gustaría ver, vi que tienen el concepto de autoridad. Me gustaría ver cómo lo definen, de tal manera de si este glosario puede ir más allá del terreno de la educación. ¿Puede buscar autoridades, por favor? Ajá. Ese es el que vi, por eso es el que te pregunto. Sí, hay derechos de autor y hay las diferentes tipos de autoría, la forma de gestionar la diferente participación en un artículo de un libro. No, autoría. Más arriba. Autoridad o autoría. Arriba, autoría. Más arriba. Doctor Noel, Sí, ¿qué perdón. palabra gusto? Autoría. Autoridad. Sí, dijiste autoría, ¿verdad? Autoridad. Ah, no, autoridad. Perdón, yo fui Entonces ahí está. además de invidente, soy muy Ahí está autoridad. conocimiento. ¿Hables, Rocío? Conocimiento y experiencia que califica a una persona para escribir o hablar como un experto en un tema determinado. En la comunidad académica, la autoridad se basa en credenciales, trabajos previamente publicados sobre el tema, afiliación institucional, premios, impresión, revisiones, patrones de citas, prestigio académico, etc. Sí, hay una diferencia muy fuerte con el concepto de autoridad desde la gobernanza. Es otra acepción que a lo mejor podría tener cabida bajo un 2, ¿no? Que tiene que ver también la autoridad, la gobernanza, en el caso de la academia, tiene un papel importante. De pronto, en los colegios hay lo que se llama la balcanización, unos contra otros, cuando el proceso o la función del colegio es el trabajo académico. Y eso tiene que ver con gobernanza académica. Otras cuestiones tienen que ver con lo que le llaman la colegialidad, la falsa colegialidad, cuando no se está atendiendo el problema académico, sino que se está atendiendo, se pierden cuestiones administrativas, se pierde el rumbo. Pero eso ella necesita de autoridad. Dice, algunas personas por su experiencia o su formación científica o intelectual son consideradas expertas en diferentes disciplinas o en determinados campos del conocimiento, por lo que sus opiniones en dichas disciplinas o campos del saber se consideran autorizadas, por lo que pueden citarse como plausibles sin más. También se aplica a instituciones prestigiosas. La razón de incorporar otras voces en un texto es dar credibilidad de las afirmaciones que hace un autor mediante la inclusión de una cita de un especialista reconocido como autoridad en el campo que se aborda. La cita de autoridad es un recurso argumentativo que emplea un autor apoyándose en fragmentos de textos producidos por otros autores reconocidos como soporte y aval de una opinión o de una teoría introducida. La cita de autoridad incrementa la credibilidad de nuestros argumentos. No obstante, se debe evitar que esta sustituya la voz o el argumento del autor. Todo trabajo académico se basa en la consulta de otros, lo que han dicho otros. Sí, no es algo completamente original. Arrancamos donde se quedaron nosotros. La intención de la investigación científica es saber dónde se quedó lo último que se ha hecho sobre un campo de investigación y a partir de eso generar nuevo conocimiento. No podríamos hacerlo si no sabemos qué pasó antes. Y eso tiene que ver con la revisión sistemática, con el estado del arte, con la revisión de la literatura, que están también en el glosario. Sí, yo no sé, a lo mejor es que estaba viendo, por ejemplo, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos existe el concepto de authority y entonces dice que es el registro que permite a los bibliotecarios proveer acceso uniforme a los materiales catalogados en la biblioteca
y proveer una identificación clara de los autores y de sus temas. Pero no sé si era el concepto de autoridad que decía la doctora Rocío. No, en la administración, por ejemplo, autoridad es la persona designada para cumplir ciertas funciones de acuerdo a un reglamento, a un estatuto. Entonces, eso es lo ideal, lo teórico. Pero a veces la autoridad no se corresponde con las capacidades para cumplir esas facultades. Entonces se discute mucho la relación. Ser autoridad no quiere decir que demuestres o convenzas, quiere decir que te designaron. ¿Sí? Se discute mucho desde el punto de vista de la relación entre una designación y el poder real. Y tiene la investidura. Ajá. Esto es importante. Pero en este caso, en movilización del conocimiento hay se llama el broker y también el centinela. El broker es el corredor del conocimiento. Es alguien responsable de gestionar. Es la puerta entre el conocimiento y el que va a aplicar. Movilizar el conocimiento, que también viene aquí, significa que la literatura, la investigación, todo lo que hemos producido en la academia, no se quede en el escritorio, tenga una aplicación práctica. Liliana hacía eso, y su actividad en el ciclo que tiene de eventos es el uso del conocimiento. Precisamente es esto, lograr que el conocimiento tenga una aplicación práctica. ¿En dónde? En las comunidades donde lo necesitan. Movilizar el conocimiento es una de las cuestiones que necesitamos de alguna manera ejercer y que tiene que ver también con esta parte de retribución social. Yo lo digo, la retribución social que tenemos quienes pasamos por una institución de educación superior, tenemos la responsabilidad de contribuir de alguna manera con la comunidad. Y la movilidad del conocimiento es una forma de hacerlo. La movilidad del conocimiento tiene varios términos equivalentes, como la transferencia del conocimiento, la traducción del conocimiento y el uso del conocimiento. La traducción del conocimiento no es convertirlo de un lenguaje a otro, sino ubicarlo en un contexto diferente bajo ciertas reglas. La traducción implica hacer una revisión sistemática de la literatura y tomar lo mejor para alimentar la currícula en la escuela, por ejemplo. Y se usa fundamentalmente, no sé por qué, principalmente en el área de la medicina y tiene que ver directamente con los órganos de salud a nivel oficial. Esto se inventó en Canadá y ha tenido mucho éxito. Ok, ¿alguna otra pregunta? Doctora Leti. Doctor, una pregunta en cuestión del conocimiento y del tránsito vertiginoso que hoy tiene. ¿Cómo esta obra va a enfrentar la obsolescencia del mismo? Esta periodicidad que tiene, ¿no? Para ser obsolescente. No sé si va a haber tomos posteriores o va a haber alguna revisión de las obras cada determinado tiempo. Si lo hacemos digital y buscamos, yo creo que lo más deseable sería contar con una herramienta que nos permita una actualización permanente y bajo el esquema de colaboración con otras instituciones. Nosotros no tenemos todo el conocimiento. Lo que es importante es abrir el diálogo y la comunicación con otras instituciones, es parte de la intención. Cuando hablaba del observatorio, uno de los puntos importantes es compartir, colaborar. Las grandes dificultades que tienen las instituciones de educación superior es esa tendencia a la individualidad, al aislamiento. El docente es una de las personas más aisladas. ¿Por qué le gusta trabajar así? Porque tiene otro trabajo o porque es muy cómodo no meterse en otros asuntos. Hay gente que nació para trabajar en redes como Liliana o como Rocío, pero la gran mayoría están aislados de una realidad, de lo que está sucediendo en sus propios campos de trabajo. Sí es importante considerarlo. Yo diría que ya está obsoleto. Es importante que tengamos la posibilidad de actualizarlo al ritmo del cambio. Las tendencias actuales hacen que lo que pareciera que iba a ser duradero está cambiando rápidamente. Dicen que
todo cambia, lo único que no cambia es la necesidad de cambiar.